Hola, bienvenidos una semana más a Descubriendo Libros con José Cruz. Yo soy José Cruz y esta semana os traigo un nuevo book haul con los 5 últimos libros que me quedan por ahí. Yo creo que ya, de momento, este ya es el último book haul. Y bueno, y es muy variadito como podéis imaginar. Os voy a traer en primer lugar una recopilación de cuentos de Katherine Mansfield. Katherine Mansfield es una escritora que nació en 1888 y falleció en 1923. Bueno, esta autora es neozelandesa, pero estudió en Inglaterra, en Londres. Y bueno, fue muy amiga de D.H. Lawrence, de Virginia Woolf. Y bueno, aquí tenemos una muestra de modernismo de principios del siglo XX, muy característica. Y a mí me encanta, sobre todo por eso, al ser una escritora neozelandesa. Pues bueno, suele escribir mucho de su autobiografía y luego de la vida cotidiana, de pequeños cuentos que tienen mucha relación con su vida costumbrista, ¿no?, de aquella época. Y bueno, creo que es una recopilación de cuentos muy interesante. Creo que contiene 28 cuentos y bueno, son 464 páginas en la editorial de bolsillo, en la típica esta de bolsillo, que está súper bien. Son estas editoriales que os digo yo, como la de Alianza, por ejemplo, o la de Penguin Classic, que cuando ya no encuentras una edición de un autor, te vas a estos libros de bolsillo y son como fondo de armario, ¿no? Pues bueno, esto sería el fondo de armario de Katherine Mansfield y sus cuentos modernistas de principios del siglo XX. Os voy a contar un poquito de la biografía de la autora y lo voy a hacer en esta biografía que viene aquí al principio, que está muy bien. A ver, porque la de la contraportada es más escuetilla y esta de aquí está mejor. Katherine Mansfield, seudónimo de Kathleen Mansfield Beauchamp, nació en Wellington, Nueva Zelanda, el 14 de octubre de 1888. A los 13 años partió a estudiar a Inglaterra, donde se centró primero en la música, en particular en el violonchelo. Tras volver unos años a Nueva Zelanda con su familia, regresó a Europa y se estableció en Londres en 1908. De esta etapa datan sus primeras colaboraciones con revistas y periódicos. En 1911, inspirada en una estancia en Baviera, apareció su primera colección de cuentos en una pensión alemana, que se publicaron en 1917. En ese mismo año se publicó su relato largo Preludio de Hogarth Press, la editorial de Virginia y Leonard Woolf. La corta vida de Mansfield estuvo signada por la precariedad material, la enfermedad y los viajes por el continente en busca de climas benéficos, pero aún así logró publicar 2 colecciones de relatos más: Felicidad y otros cuentos en 1920 y Fiesta en el jardín y otros cuentos en 1922, que la situaron entre los principales autores del modernismo anglosajón. Más tarde, su marido y albacea John Middleton Murray reunió sus escritos dispersos en 2 colecciones adicionales: El nido de la paloma y otros cuentos, publicado en 1923, y Algo infantil y otros cuentos en 1924, así como un revelador diario de 1927. Mansfield murió en Fontainebleau el 9 de enero de 1923. Y bueno, acerca de este recopilatorio de cuentos escogidos, que ya os digo que son 28, o sea, son bastantes cuentos, y luego es muy importante la fecha en la que aquí tenéis todos los cuentos, pero por familias. Cada uno de estos apartados contiene 6 cuentos, de manera que tenemos el primero, que es En una pensión alemana, de 1911, Felicidad y otros cuentos en 1920, Fiesta en el jardín y otros cuentos en 1922, El nido de la paloma y otros cuentos en 1923 y Algo infantil y otros cuentos en 1924. Pero al final del libro os desglosa todos los cuentos, es decir, que en el contenido que viene al final, aquí ya podéis ver los 28 cuentos enteros. Aquí todos ya, ves, por cada uno de los años donde se reunieron los cuentos, pues bueno, los más escogidos, los más importantes. O sea que creo que este recopilatorio de cuentos escogidos
Esta es la otra parte. Es un recopilatorio de cuentos bastante completo. Voy a leer un poquito la sinopsis. Figura clave del modernismo anglosajón, Katherine Manfield perdura como una de las grandes maestras del cuento moderno. El presente volumen incluye una cuidada selección de sus mejores relatos, desde las sátiras de juventud hasta las comedias de madurez, caracterizadas por la franqueza y la melancolía. En escenas de familia, historias de parejas, episodios intimistas o crónicas de viajes, la autora evoca tanto su infancia en Nueva Zelanda como la bohemia europea de principios del siglo XX, siempre en busca de momentos reveladores para sus personajes. El conjunto celebra los gestos sobreentendidos y punzadas que conforman nuestra vida cotidiana. Esta autora persiguió el arte y la aventura en Europa, donde vivió y escribió hasta convertirse en una de las cuentistas más influyentes del siglo XX, amiga cercana de D.H. Lawrence y de Virginia Woolf. Despertó asombro, envidia y devoción a partes iguales. Así que bueno, pues eso, una selección de cuentos escogidos de una autora muy interesante, que es una de las más elevadas representantes del modernismo anglosajón de principios del siglo XX, y bueno, nacida en Nueva Zelanda, y que con 20 y pocos añitos pues se fue a estudiar a Londres, a Inglaterra, y allí ya se formó, hizo estas amistades y tuvo pues una vida bohemia en la que bueno, iba buscando siempre el arte, la inspiración por todas las capitales europeas. Y bueno, creo que es un retrato bastante interesante en estos micro cuentos que nos trae aquí esta gran autora, pues para entender aquella época, no sé, lo que fueron la década de los 10, de los 20, de principio del siglo XX. Así que bueno, esta sería mi primera novela, mi primera recopilación de cuentos que he adquirido últimamente de la editorial de bolsillo. Muy chula, la verdad. Bueno, ya os traje de la editorial Oncini una obra que me encantó, que fue un 4 o un 5 estrellas hace un par de años, y que bueno, que escribió el máximo representante del género bizarro estadounidense, que es Carlton Mellick III. Os traje esta obra tan maravillosa que me encantó, que fue mi primer contacto con este género, el género bizarro, La casa de arenas movedizas, y que esto fue, pues para mí de momento ha sido su obra más icónica, ¿no? Y la que más me ha gustado de él, y que bueno, que es muy original, y que bueno, que si lo leéis os enganchará y os gustará tanto que no vais a tener más remedio que continuar siguiendo a este autor, como hice de hecho con la siguiente obra que os traje también hace un par de meses, que era Matrioska, que esta era maravillosa también, otra obra de Carlton Mellick III, y que bueno, que era su segunda obra traducida al español. Ha escrito otras, pero bueno, se van traduciendo a cuentagotas aquí al español. Así que bueno, esta segunda obra que me encantó, que ya os la reseñé también, fue la segunda que se tradujo, y ahora se ha traducido una tercera que también acabo de conseguir, que es la que os traigo hoy, que es Bicho Hambriento. Bicho Hambriento, pues bueno, como siempre, con esa mezcla, porque el género bizarro es una mezcla de otros géneros, ciencia ficción, fantasía y terror. Una mezcla, y todo eso un poco en un ambiente un poco surrealista, que no sabes por dónde te va a salir, que es lo bueno que tiene, que este hombre describe, te cuenta muy bien, pero sobre todo es un escritor que te coge de la mano y te va llevando por unos pasadizos extraños que tú vas descubriendo a medida que va pasando la novela. Y bueno, es una forma de relatar muy original, porque ya os digo que es como si fuera como en presente, o sea que tú vas participando de la historia, ¿no? Y hasta el final, que siempre suelen ser finales muy buenos, hasta el final vas descubriendo, y cuando menos te lo esperas se te ha acabado la novela y te quedas encandilado de cómo te ha metido en ese mundo tan extraño, tan surrealista, que escrito de otra forma te diría, o sea, automáticamente mantendrías una distancia con esa obra tan demasiado fantástica, demasiado surrealista, demasiado extraña, y sin embargo te lo explica de una manera que parece que sea habitual y normal. Esa forma, o sea, todos esos personajes y esas premisas tan fantásticas y tan extrañas te hace al final creértelo, y te mete muchísimo en las historias. Y bueno, este
Ya os digo que es la tercera obra que ha traducido al español y os leo un poquito la sinopsis. En un mundo en el que la magia existe, lanzar hechizos se ha convertido en una adicción terrible, que además se cobra un enorme precio entre quienes la usan. Destroza vidas, separa familias y erosiona el tejido social. El culo del infierno es el lugar donde acaban quienes abusan de sus habilidades mágicas, una ciudad en la que el día a día constituye una lucha permanente por la supervivencia. Entre sus callejones repletos de muñecas de porcelana que se arrastran en busca de comida como si fueran ratas, lo mismo aparecen cadáveres sin ojos a los que les han drenado la sangre al mismo tiempo que ciudadanos a quienes se les ha robado los recuerdos. El maestro del bizarro, Carlton Mellick III, autor de los éxitos de culto La casa de arena movediza y Matrioska, nos trae su visión urbana de los cuentos de hadas, una novela fix-up y coral que trata de advertirnos de los problemas que acarrea el abuso de la magia. Así que bueno, ya os digo que este hombre siempre es súper original y todo lo que leo de él la verdad es que me sorprende. He leído otros autores de bizarro, como aquel que os traje de Ciudad Revienta Cráneos, pero no me terminó de ir. Es decir, también editado por Oncini Press, pero ya os digo que esa es una editorial que solamente publica este género, el género bizarro. Pero ya os digo que he leído otros autores, pero el que más me gusta es Carlton Mellick. Así que, pues bueno, este es el tercero que ya tengo muchas ganas de leérmelo, que este es pues de esos inclasificables que no sé dónde meter, en qué especial, si de terror, si de ciencia ficción, de fantasía. Así que, pues bueno, creo que lo reseñaré en un top en un top 5 de estos ordinarios y ya está, porque tengo muchas ganas de leerlo prontito. La edición estupenda, aquí la cara del individuo, del Carlton Mellick, muy pintoresco él. Y bueno, esta novela consta de 300 páginas y la edición, bien, una letra medianita, no hay mucho margen entre mucho espacio interlineado, pero bueno, lo que es la letra es medianita, está bastante bien. Y bueno, ya os digo que la edición tapa blanda, con solapas, muy chula. Así que pues bueno, uno de los que también tengo muchas ganas de leer. Y bueno, que cuando vi que había publicado Carlton Mellick dije al ataque, porque este hombre ya os digo que van trayéndolo al español muy a cuentagotas. Y bueno, y a mí me encanta y ya os digo, tanto La casa de arena movedizas como Matrioska me encantaron los dos, así que este seguro que va a estar chulo también. Y de esos autores, pues que sabéis que siempre tenemos dos listas, ¿no? Los autores que no queremos leer, que no hace falta ni que perdamos el tiempo, y luego la lista de los autores que hay que seguir todo lo que escriban. Y este pues lo tenemos en esta lista, en la de mis autores favoritos. Bueno, el tercer libro que os traigo es de terror. El Demeter, sabéis que fue el barco en el que Drácula se transportó de Europa, desde Transilvania, desde las orillas de Europa hasta Inglaterra. Y bueno, el Demeter es la primera novela que escribe este chico, Esteban Díaz. Esteban Díaz es un escritor madrileño, nacido en 1977, es joven. Y bueno, es un autor que se estrena con las editoriales con Demeter. Ya os digo, el barco que llevó hasta Londres a Drácula. Por lo tanto, género de terror, subgénero vampírico. Os leo un poquito la sinopsis. Desde las oscuras montañas del centro de Europa, un oscuro ser acecha a los mortales. El polvo del tiempo va depositando su pozo inexorable en su cuerpo ajado y marchito. Y es el sonido de los lobos el que despierta la sustancia perdida en todo su ser. Está vivo de nuevo. Busca la esencia de los mortales para ser libre y debe viajar a tierras lejanas, a Londres, el centro del mundo, para ser el dueño y señor de todo. Misha y su hermana más joven, Vanja, huyen de su malvado tío Gregor, un siniestro personaje maestre de una secta oscura que ha destruido su idílico hogar y ha convertido sus vidas en una terrible pesadilla. En su escapada llegan a la ciudad de Varna, donde embarcan en el Demeter, que ha de conducirlas a una nueva vida en Londres.
pero para llegar a su añorado destino y alcanzar la libertad deberán realizar una larga travesía en el interior de la reducida goleta, donde se oculta un pasajero inesperado. En un ambiente opresivo, la superstición de los tripulantes dará paso a sus más bajos instintos y el horror se apoderará de la Demeter, porque en ella viaja la muerte navegando sobre un mar de sangre. Algunos lectores han opinado ya de esta obra y dicen genera esa sensación de miedo y escalofrío que son inherentes a una buena novela. He llegado a sentir en mi piel la brisa del mar y la furia de las olas. Magia y terror con imágenes vívidas y espeluznantes que arrastran a un mundo terrible. Así que, pues bueno, ya sabéis mi debilidad por las novelas de vampiros. Y bueno, esta es una novela de muy reciente publicación, creo que fue en el 22, a ver, os lo confirmo. A ver, su primera publicación, perdón, en el 2018. Fue publicado por primera vez en el 2018. Así que, pues bueno, aquí os traigo, es de la editorial Alberto Santos, Terror, de la línea Terror. Así que, pues bueno, además una edición muy bonita, ¿eh? O sea, con solapas, aquí tenéis la foto del autor y no es muy extenso tampoco, 250 páginas y las letras pues, grandes, medianas tirando a grandes, o sea que súper bien. Así que pues bueno, este sí que ya sabéis que este sí que va a formar parte de un especial de vampiros que traeré próximamente, así que pues bueno, la Demeter, la goleta Demeter, donde viajaba, ya os digo, Drácula de Europa a Londres. Así que pues bueno, una maravilla. Bueno, en cuarto lugar os traigo una novela japonesa recién publicada hace nada. Este sí que ha sido en el 22, me parece. En el 22, en la primera edición. Y bueno, es un libro muy premiado, ganador del premio Naoki de 2020, ganador del Yoshikawa Enji y mejor debut en Sleepless Town. Bueno, y se trata de El chico y el perro. El chico y el perro, escrito por Seisu Ase. Seisu Ase es un escritor japonés que no suele escribir novelas como esta. Él está más especializado en el tema de la yakuza, novelas relacionadas con los gángsters y la mafia yakuza japonesa. Pero ahora ha incursionado en este nuevo género que mezcla la narrativa pues con algo un poco apocalíptico, ¿no? Porque hay terremotos, tsunamis, etcétera. Y en la relación pues que se va a entablar entre un perro con un chico, que son los protagonistas. Y os leo un poquito la sinopsis y luego os hablaré de la editorial, que está muy chula. Un tributo a la maravillosa conexión que se establece entre humanos y animales. Después de que un devastador terremoto y un tsunami le hicieran perder el empleo, Kazumasa Nakagaki se dedica ahora a actividades ilícitas para poder pagar los cuidados que su madre necesita. Un día, delante de un konbini, un supermercado japonés abierto las 24 horas, se encuentra con un perro callejero famélico, Tamon, que al parecer así se llama, es listo y enseguida lo cautiva. Pronto empieza a considerar al animal como su ángel de la guardia, pero el perro siempre mira hacia el sur. ¿Qué es lo que busca? ¿A dónde quiere ir? Tamon sigue un largo viaje que lo lleva a hogares muy diferentes, convirtiéndose en un regalo para todos aquellos que lo acogen en sus vidas. Galardonada con el prestigioso premio Naoki, El chico y el perro es una lectura emotiva, intrigante y luminosa que consagra a este autor como una de las voces más interesantes del panorama literario actual. Una historia extraordinaria sobre la poderosa conexión entre personas y animales, un cuento de hadas entrañable. Así que, pues bueno, aquí os traigo a un autor japonés. Creo que estaba la foto por ahí. O lo he visto por ahí. Ah, sí, aquí está. Este es Seisu Ase, el autor, que ya os digo que suele escribir más tema de yakuzas, de familias de estas mafiosas y tal. Pero bueno, ahora ha incursionado en este género y bueno, parece ser que ha sido un éxito. Os leo un poquito de su biografía. Seisu Ase es el seudónimo del escritor japonés Toshihito Bandō, célebre por sus novelas sobre la yakuza.
Nació en Hokkaido, Japón, en febrero de 1965 y se licenció en letras en la Universidad de Yokohama. Es autor de más de 40 novelas negras y policíacas que abordan las luchas internas y engaños de la mafia, y algunas de ellas, como The City of Lost Soul y Sleepless Down, cuentan con adaptación cinematográfica. Ha supervisado también el guión de videojuegos como Yakuza 2, donde se recrea el submundo de la mafia japonesa. Con Sleepless Town ganó el premio de Yoshikawa Eiji, el mejor debut, y en el 2020 con El chico y el perro consiguió erigirse con el prestigioso Naoki. Así que, pues bueno, una novela que os he traído fuera de los book haul asiáticos, porque bueno, lo recibió hace muy poquito, y ya os había hecho el especial anterior de literatura asiática, y por lo tanto este os lo he traído aquí en una mezclilla ya de los últimos que me quedan por enseñaros. Y bueno, pues este me parece una novela preciosa. Sabéis que soy gran amante de los animales, de la literatura japonesa, y bueno, también me gusta pues leer a los contemporáneos, a los actuales escritores, que creo que tienen, que siempre tienen ahí entre sus páginas siempre muchísima riqueza de lo que actualmente ocurre en su país. Por lo tanto, siempre son formas de aprender por diferentes vertientes, ¿no? O sea, asiático, relación de humanos con animales, narrativa actual, y encima visto desde la óptica de un autor que suele hacer novela negra, y bueno, ahí estar siempre sumergido en los suburbios, las oscuras sombras de la parte de atrás de la trastienda de Japón. Así que, pues bueno, una novela que tengo muchas ganas también de leer, y que también será pues de las que os traiga. Supongo que no haré ningún especial asiático, pero bueno, lo traeré en las últimas top 5 para que así me lo leeré antes. Así que, pues bueno, muchas ganas de leerlo ya. Bueno, y la joya de la corona de esta semana, de este book haul, es la segunda parte del primer 5 estrellas de este año. Aquella novela de ciencia ficción que os traje la semana pasada y que era Quality Land. Pues ahora acaban de sacar, ahora mismitico, hace muy poquito, hace un mes, acaban de sacar su segunda parte, que es Quality Land 2.0. También de este autor, nacido en la antigua Alemania Oriental, y que nos trae, bueno, el primero ya os lo reseñé este jueves pasado, o sea que ya podéis imaginaros lo que me gustó, fue algo alucinante. Así que, pues bueno, enseguida, no lo dudé, y enseguida pedí su segunda parte para tenerla, porque bueno, porque dijo esto es una joyita que tengo que tener sí o sí, de ciencia ficción, pues eso, muy realista y muy social, y muy realista, en el sentido de que aunque sea ciencia ficción, pero no deja de ser la proyección de lo que nos pasa hoy en día. Es decir, que ya os digo que es como una anticipación a lo que va a ocurrir, como esta forma de vivir que tenemos ahora mismo con aplicaciones y con inteligencias artificiales, etcétera, siga avanzando, ¿no? Y nos vaya quitando poco a poco el poder de decisión a los humanos. Bueno, os voy a leer un poquito, tendréis fresco lo que os reseñé la semana pasada con Quality Land, la primera parte, pero bueno, os voy a leer un poquito la sinopsis, que tampoco cuenta nada, y bueno, os recuerdo un poquito de qué iba la primera parte también. En Quality Land, ese maravilloso lugar donde los algoritmos deciden qué te apetecerá mañana o qué pareja te conviene, las aguas parecen haber vuelto a su cauce, y Peter, sin empleo en Quality Land, tu apellido es el oficio de tu padre cuando te concibió, trabaja ahora como terapeuta de máquinas con graves problemas psicológicos. Martin, presidente de la fundación, del consejo de administración, del comité directivo, de la oficina presidencial, después de su incidente con el presidente anterior, bueno, al fin y al cabo solo era un androide, trata desesperadamente de subir niveles para tener derecho al olvido. Bueno, no voy a continuar, porque al ser una segunda parte hay allí algunas pistillas por ahí, algunas cositas que ya me están diciendo que está soltando por ahí cosas que mejor que no pasa nada, porque ya os digo que esto es como un poco como una continuación, que aquí no hay, en fin, no hay esto. No suceden cosas que te puedan provocar un spoiler, pero de todas formas, pues bueno, es mejor que os leáis primero la primera y luego ya
os leéis esta. Así que bueno, al ser una segunda parte, pues bueno, he visto por aquí alguna cosita que me recuerda a la primera, a cosas que ocurrieron, mejor no os digo nada. Bueno, igual que la primera, también publicada por Tusquets, y esta se compone de 430 páginas. También tiene por aquí, bueno, como veis, tiene páginas así en gris. Aquí os va metiendo aquí algunas cosillas, o sea que tiene así una edición muy original. Y luego el tipo de letra es medianita, tirando a grande también, se lee muy bien. Y bueno, ya os digo que es este chico, el autor alemán de esta obra. Y bueno, pues esta segunda parte, pues bueno, ya también deseando leerla, después de 5 estrellazas que supuso la primera parte. Así que bueno, nada, esta sería mi joya de la corona de esta semana. Pero bueno, como habéis podido ver, son todo joyas, lo que he traído esta semana son todos buenos. Así que, pues bueno, creo que vais a tener un gran problema para no apuntaros las 5. Podéis quitar, a lo mejor, si no os gusta el terror, podéis quitar la de Demeter, pero bueno, yo creo que merece la pena, ¿no?, saber lo que ocurrió en el barco de Drácula cuando llegó él solo, la goleta allí a Londres. Así que yo creo que os conviene no dejar de apuntar la de Demeter en vuestra lista de pendientes. Y bueno, pues aquí ya os dejo este book haul de esta semana, con este pedazo de libro también, que espero que sea otro 5 estrellas. Bueno, ya no me sorprenderá como el primero, pero bueno, de todas formas, como siga en la misma línea, también me va a encantar, así que ya veremos cómo acaba la cosa. Bueno, y nada, un book haul así rapidito, como veis muy variado, un asiático, un ciencia ficción, un terror, los cuentos de Manfield, es decir que un variadito ahí un poco, y luego el del género bizarro, es decir que muy salpicadito para que tengáis siempre pues cosas muy diferentes para apuntaros. Y bueno, de momento ya me quedan 2 o 3 por ahí, pero bueno, hasta que no complete 5 no haré otro book haul. Así que, y eso, os iban a decir que si no me viene así ninguno, no completo otros 5, pues seguramente ya para el lunes que viene os traeré el book haul de la editorial Alba Mayor. Os voy a enseñar pues bueno, los libros que tengo de Alba Mayor, para que veáis si hay alguno también que os interese. Y bueno, ya sabéis que esa es una de las editoriales que más me gustan para el tema de los clásicos, ¿no? Así que pues bueno, espero que os haya gustado este book haul, y bueno, y que sigáis leyendo mucho, y nos vemos ya este jueves. Así que leed mucho, lectores, un abrazo.